Buen día alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan pasado una semana pensando en los parciales, en las notas, pero ya dentro de poco estaremos dando los resultados, a más tardar el día martes estaremos ya dando los resultados finales. Pero según la agenda académica, a partir del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril estaremos de vacaciones, estaremos desconectados un poco, en donde ustedes van a visitar, a comer, a hacer lo que sea y los profesores también. Así que regresaremos la semana del 5 de abril en adelante. Así que les esperamos y también espero que puedan disfrutar sus vacaciones. Que el Señor les bendiga. Aunque me encuentre en el desierto, eres la fuente que me espera, que me espera. En la tempestad, tú calmas las aguas. En la oscuridad me acompañas, me acompañas. Mi fe está puesta en ti, eres mi refugio. Mi fe está puesta en ti confiaré. Eres la fuente que me espera, que me espera. En la tempestad, tú calmas las aguas. En la oscuridad me acompañas, me acompañas. Mi fe está puesta en ti, eres mi refugio. Mi fe está puesta en ti confiaré. Mi fe está puesta en ti, eres mi refugio. Mi fe está puesta en ti confiaré.
ese amor que me das, que durará por años, por ese amor tan puro que me haces vivir, por la riqueza que hallo dentro de tus manos, que en todo momento me hacen ser feliz, por esas cosas y más que tengo de ti. Quiero corresponder dando algo de mí, por esa cruz tan cruel, por esas heridas, por las amarguras que sufriste ayer, por quererlo hacer, por entregar tu vida, por darme lo dulce y tú probarla ayer, por esas cosas y más que tengo de ti. Quiero corresponder dando algo de mí. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Por la atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar, por esa mujer mediana linda que pega mis botones y mucho más, por ese tesoro de compañera fiel, por esas cosas y más que tengo de ti. Quiero corresponder y dando algo de mí. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz y te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones. Me da mucho gusto poderles compartir hoy en este devocional. Sé que Dios nos va a hablar, así que le voy a invitar a que donde usted esté podamos orar, hablar con el Señor para que sea Él quien nos hable este día. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de contar con tu presencia, porque tú nos cuidas, porque tú nos enseñas. Esta mañana tú nos quieres hablar a nuestro corazón. Y Padre, sé que aquí estamos hablando con líderes, con futuros líderes que se están formando, Señor, para ti. Pero debemos recordar ciertas cosas y cuídanos, Señor, de los peligros que un líder puede estar enfrentando. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a iniciar esta pequeña reflexión con una historia. Un abril de 1912,
aconteció algo a nivel mundial que fue una noticia como una bomba, una noticia muy importante, y fue el hundimiento de uno de los barcos más importantes y que podría haber sido influyente desde ese momento en el mundo conocido, el Titanic. El Titanic fue un barco que tenía todo en su estructura, para ser un barco que prometía muchas cosas. Así que, bueno, era el mejor de su clase en aquel entonces y era su primer viaje el que iba a realizar. Por ende, muchas personas importantes iban a estar ahí, iban a aprovechar. Personas con grandes recursos subieron al barco, zarparon. Así que bueno, el barco emprendió su viaje, pero hay algo interesante, porque tanta seguridad que sentían por medio de lo que habían construido, resulta que llegado un momento del viaje, se toparon con un iceberg y el barco terminó hundiéndose. Yo creo que es una de las historias más conocidas. Creo que si pensamos en Titanic, hasta hay una melodía icónica en nuestra mente que podemos mencionar o relacionar sobre esa historia. Hay una película, etcétera, y bueno. La cosa es que mientras yo investigaba un poquito sobre esta historia, me topé con una frase o unas líneas que llamaron mucho mi atención en cada uno de los lugares en los que yo leía sobre esta historia. Y dice así: el buque no disponía de suficientes botes salvavidas. La tripulación nunca había sido entrenada para estos casos. Y cuando dice el buque no disponía de suficientes botes, te imaginarás tú que muy pocas personas sobrevivieron, dentro de las cuales 1.513 personas murieron. El punto es, el Titanic, la tripulación, el capitán, se sentía seguro del barco que se había construido, pero no se percataron de que podrían encontrarse peligros en el mar y no se prepararon. Y así que bueno, de esos peligros es que yo quiero hablarles o compartirles hoy. Nosotros, no estoy hablando con personas, y lo voy a decir así, personas comunes, personas o cristianos que van a su iglesia y reciben palabra y se van. Yo creo que estoy hablando con personas líderes, personas que se están formando como líderes. Claramente es eso. Así que bueno, nosotros como líderes también enfrentamos peligros. Pero ¿sabes cuál es el problema más grande? Es que quizás no estemos listos porque nos sentimos seguros de lo que estamos alcanzando, de lo que hemos alcanzado o de lo que conocemos. Y eso es pero que tenemos que prestarle cuidado porque vamos a enfrentar peligros por la única razón que somos el blanco perfecto del enemigo. Voy a leer un versículo para poder respaldar un poquito sobre el por qué y a dónde es que nos podemos apoyar sobre lo que vamos a hablar. Dice Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Ya vamos a ir tocando un poquito sobre por qué leemos este versículo, pero quiero hablarles sobre los riesgos que corremos como líderes, o como siervos, o como servidores, o como hijos de Dios. Y uno de los problemas más grandes es el individualismo. El individualismo consiste en sentirnos autosuficientes, sentir que ya lo alcanzamos todo. Y esto hace que velemos solo por nuestros propios intereses. El punto es velar por nuestros propios intereses, sentirnos autosuficientes, nos lleva a aislarnos. Es el caso, por ejemplo, de las ovejas. Las ovejas en manada, seguido de que tienen a un pastor que los cuida, tienen menos probabilidades que sean una presa fácil. ¿Cuándo se vuelve una presa fácil una oveja? Cuando ésta se aleja de su rebaño. Entonces se vuelve vulnerable. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Y lo que le pasó a uno de los reyes de Israel, y no estamos hablando de cualquier rey. En la lista de reyes, si lo estudiamos, hay reyes muy malos y hay unos cuantos reyes buenos.
Pero este no solo fue uno de los malos, sino que también fue el primero. Un rey que prometía ser un gran líder, y lo era. Tenía mucha fuerza, mucho vigor, pero si hay algo que este rey, llamado Saúl, no tenía, era control de sí mismo. Se sentía autosuficiente y velaba por sus propios intereses. Tanto así que descuidó hasta el mandato de Dios. Y tanto así que tenía a su lado un consejero muy importante, un consejero influyente y sobre todo en comunión con Dios, como lo era el profeta Samuel, pero no lo aprovechó. Entonces, ¿qué sucedió? Él terminó fracasando. Su reinado se terminó cortando. Y quizás, no sé, yo espero que todos conozcamos esta historia, pero si no, te invito a que tú la estudies un poquito más en primer libro de Samuel. Ahí la vamos a encontrar, ¿verdad? Pero el punto es el sentirnos el autosuficientes, el individualismo nos lleva a otro punto. Nos lleva a creernos superados. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos sentimos autosuficientes? Es porque nos creemos superados. O sea, en otras palabras, nos sentimos que ya alcanzamos un punto en el que ya el pecado ya lo controlamos, según nosotros. El problema es que nos llegamos a sentir inmunes a cualquier cosa y nos aislamos de las personas porque creemos que ya nadie nos puede enseñar. Esto nos pasa o nos podría pasar. Pero todos, hasta el mejor líder, el mejor ministro, debe de entender que necesitamos y necesitaremos siempre de Dios. Nunca podemos pensar que nos hemos graduado del pecado o que nos hemos graduado de fracasar solo porque ya alcanzamos un gran nivel de liderazgo o estamos en la búsqueda de él. Tenemos que tener cuidado sobre eso porque no podemos, esto lo único que nos va a llevar es a sentir, nos volvemos ingenuos, porque dice la misma palabra que no hay justo ni aun uno, y que el que esté libre de pecado, entonces que procure seguir así. El que se sienta libre de no estar pecando, palabraseando ciertos versículos, entonces procura cuidarte y mantenerte así. Pero hay una de las cosas muy importantes. Por eso es que estoy hablando con personas, futuros líderes o líderes. Y esto me lo estoy diciendo a mí también. Porque se dice que los cristianos más aislados son los líderes. Pero el punto es este. Es ahí cuando nos aislamos que la tentación toca nuestra puerta. Que el pecado, que en nuestra intimidad haya algo que quiera ser atacado. Porque de nuevo lo digo. Nosotros, los líderes, somos el blanco perfecto del enemigo y tenemos que estar listos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a volver a leer el versículo 22, dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes, y cuando abunde el consejo, prosperan. En otras palabras, si nosotros nos aislamos, dejamos de lado el consejo, hasta en algunas ocasiones hasta el consejo de Dios y el consejo de la palabra de Dios. Claramente ahí están los consejos de Dios, ¿verdad? Pero también a veces nos aislamos de las personas que nos podrían alimentar o construir. Porque recordemos esto, me encanta esto porque el diseño de Dios es que nosotros nos relacionemos con las personas precisamente para eso. Precisamente para que nosotros estemos cerca de aquellas personas que Dios pueda usar para que nos ayuden a crecer, para que nos ayuden a corregir nuestros errores, a transformarnos y a confesar nuestras debilidades para evitar otras debilidades. Entonces el punto es, así como Saúl tuvo a su lado una persona que pudo haberle ayudado muchísimo con Dios y a corregir sus errores, porque claramente Dios escogió a Saúl aún sabiendo cuáles eran sus errores, cómo era su carácter. Él lo sabía, Dios estaba consciente de eso. El punto es, Dios aún así lo escogió. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, cómo es nuestro carácter, y aún así decide tomar a consideración para que nosotros formemos a otros, estemos delante de otros. Pero eso no significa que a nuestro lado también no nos haya puesto personas que nos ayuden a corregirnos. Entonces,
tenemos que cuidarnos, porque hasta en el principio de la creación Dios decidió ponerle a Adán a una compañía, porque Él desea que estemos en conjunto. Y como líderes, una de las cosas que estamos enfrentando, un peligro enorme, es el individualismo. Y tenemos que cuidarnos de ello. El segundo punto o el segundo riesgo que como líderes enfrentamos es sentirnos seguros. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en nuestras propias cualidades, en nuestros propios pensamientos, porque nos sentimos seguros. O incluso sentimos que ya nadie puede acercarnos a nosotros porque creemos que nosotros somos quien debemos acercarnos a otras personas. Pero lo cierto es que no necesitamos sentirnos seguros. Seguir a Jesús es peligroso. Seguir a Jesús siempre va a ser un riesgo. Mi carne va a verse arriesgada cuando sigo a Jesús. Entonces es ahí donde ya no cabe el egoísmo, pensar solo en mí, mucho menos ponerme en primer lugar. Por eso es importante este punto. El admitir ser vulnerables nos aleja, nos aparta de las tentaciones y también de los riesgos, nos protege de esas tentaciones cuando nosotros admitimos que también somos vulnerables. Y bueno, cuando nosotros no admitimos que somos vulnerables, lo único que nos va a llevar es a evidenciar una desconfianza hacia otras personas. Nos hace falta humildad y sobre todo despreciamos que todo es por gracia de Dios. Así que hay uno de los reyes que yo quiero citar y es el rey David. El rey David, todos conocemos que fue un gran rey, pero también conocemos su otra parte en la cual él pecó, él falló y cayó. No se dio cuenta quizás que obviamente había peligro y se dejó llevar. ¿Por qué? Porque se sentía seguro de sí mismo. Yo me pongo a pensar porque bueno, estoy citando, por cualquier cosa, estoy citando la historia en la que él subió a su terraza y vio a una mujer bañándose, obviamente en su casa, y mandó a preguntar quién era esta mujer y le dijeron ella está casada, y no importándole a él decidió llevarla a su reino. Se metió con ella y ella quedó embarazada mientras su esposo estaba en la guerra, etcétera. Bueno, ya toda la historia, el resto pues creo que lo podemos volver a leer está en 2 de Samuel, ahí lo podemos encontrar. Pero este rey, lo que me llama la atención de esto es, ¿qué hubiese pasado si algunos consejeros del rey, porque yo dudo mucho que esa noche en la que Betsabé entró al palacio, más de alguna persona no la haya visto entrar al palacio, entrar al aposento del rey? Y ahora, ¿dónde estaban los consejeros del rey? ¿Dónde estaban aquellas personas a quienes el rey acudía? ¿Habían ese tipo de personas para el rey? En algún momento el rey dijo, me siento vulnerable, siento que estoy por cometer algo que no está bien. Debo de hablarlo con alguien. ¿O no lo había? Y me pongo a pensar, ¿qué historia fuese esta si David hubiese reconocido su vulnerabilidad con alguien y se hubiese respaldado, aunque él hubiese deseado seguir los deseos de su carne, pero aún así buscar ayuda? Hoy tendríamos una historia similar a la de José, que vio su tentación frente suyo, pero decidió alejarse, lo cual no pasó. Todo es parte del designio de Dios y Dios tiene planes con esa historia para enseñarnos otras áreas. Pero el punto es, fue un líder, muy buen líder, un gran líder y un gran siervo, un gran adorador como posiblemente lo eres tú. Pero también estaba propenso a las tentaciones y el no protegerse, el no aceptar
aceptar que era vulnerable no lo protegió. Ahora, ¿qué quiero concluir con esto? Así como el Titanic se sentía muy seguro de su estructura y se hundió y no estaba preparado, muchas vidas perecieron. Así nosotros nos podemos sentir seguros, pero lo cierto es que es mejor sentirnos vulnerables para estar listos para los riesgos, no individualizarnos, no sentirnos autosuficientes. Y es ahí donde aplica tanto este versículo que voy a volver a leerlo por tercera vez, y es: cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abundan, prospera. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿A qué estamos apuntándole en la vida? A eso que le estemos apuntando. Estoy segura que Dios lo puso en tu corazón primero y Dios quiere hacerlo realidad. Esos planes que tú le deposites y por los cuales estás trabajando, Dios lo quiere hacer, pero no quiere que tú termines con que tu vida sea contada como: hizo esto muy bien, como el rey David, pero esto hizo mal, porque se dejó llevar, porque se sentía seguro y no estaba listo para los riesgos. Ahora, somos vulnerables, pero ¿qué mejor consejero que la palabra de Dios? Y Dios, estoy segura, que pone a tu lado alrededor personas que te pueden ayudar en tu debilidad. No te encajones, no te pongas en una burbuja donde tú consideras que tú eres el único que puede dar y nadie te puede dar a ti, porque a lo mejor ya creciste. Y es cierto, creciste, eres un gran líder o serás un gran líder, pero nunca olvides que somos humanos y que necesitamos de otros para crecer, que necesitamos de la palabra del Señor siempre. Y bueno, hay mucho por lo cual nos debemos cuidar, pero siguiendo la palabra del Señor, seremos mejores instrumentos, más limpios y protegidos cerca del camino del Señor. Que el Señor te bendiga.